Retomemos lo que vimos lo que dejamos último, que era lo de energía libre de Gibbs. Habíamos visto la definición, esta competencia entre la entalpía y la entropía ayudada por la temperatura, y habíamos terminado en esta conclusión de que indica la evolución de la energía libre de Gibbs, o sea, la variación, ¿no? Cuando yo tengo un sistema que veo que no busca variar su energía libre de Gibbs, tiene variaciones cero, o sea, la mantiene constante, es porque está en un estado de equilibrio, ¿sí? Cuando existe la posibilidad de disminuir la energía libre de Gibbs, el sistema lo hace, y los procesos que tienden a minimizar esa energía libre de Gibbs, o sea, a tener variaciones negativas, a hacerla decrecer, son los procesos espontáneos y, bueno, viceversa son los no espontáneos. Entonces, la conclusión fuerte de esto es que ante dos estados termodinámicos con diferentes energías libre de Gibbs, un sistema va a evolucionar hacia el que tenga el valor menor, ¿sí? Por eso uno usa el cálculo de energía libre de Gibbs para saber el sentido espontáneo de alguna reacción. Acuérdense que cuando hablamos de estados termodinámicos hablábamos de esto, de configuraciones determinadas por determinada cantidad de variables termodinámicas. En general usábamos presión, temperatura y volumen. Vamos a pensar primero a la energía libre de Gibbs como, ¿se acuerdan que como pasa con cualquier ecuación de estado de las que vienen usando? Cuando uno tiene dos variables, la tercera ya está definida. Entonces, usemos como variables la temperatura y la presión. ¿Sí? A partir de ahí, les puse en demostración aparte porque no se los voy a demostrar. Esto sería lo teórico, pero me interesa mostrarles un poco cómo se usa en la práctica estas conclusiones de Gibbs. El diferencial, o sea, las variaciones de la energía libre de Gibbs, si la expresamos en función de la presión y la temperatura, siempre es un pedacito por el diferencial de presión más otro pedacito por el diferencial de temperatura. La demostración que les debo es que esos pedacitos son el volumen y la entropía, con el signo cambiado. Es decir, esta es una nueva expresión de diferencial de Gibbs que sale de toda una combinación de del primer principio, de la definición de entalpía y de un montón de cosas, que uno llega a que, a pesar de que la definición es esta, el diferencial más obvio es el que quedó en el video pasado, que sería DH por TDS, menos TDS. Bueno, haciendo una serie de pasos uno se encuentra con que el diferencial de energía libre de Gibbs también se puede expresar así. ¿Y por qué me interesa expresarlo así? Porque cuando me quedan los diferenciales de otras variables, lo que estoy viendo son sus derivadas. Si lo que acompaña al diferencial de presión es la derivada respecto de la presión a temperatura constante. Y lo que acompaña al diferencial de temperatura es la derivada de Gibbs respecto de la temperatura a presión constante. Quedémonos con este primer resultado, que igual, bueno, esto más les estoy mostrando un poco, ni siquiera les estoy mostrando completa la deducción, pero estoy tratando de que vean de dónde sale algo que es lo práctico, que es lo que les muestro ahora. Cuando miramos la dependencia de Gibbs con la temperatura, puse la M de molar, porque así no hablamos de un sistema, sino de seccioncitas, ¿no? De una propiedad como intensiva. Después, si uno habla del sistema entero, se multiplica por la masa y listo. Pero bueno, en principio, pensado como propiedad intensiva, que además está en tablas, ¿no? La entropía molar de cualquier sustancia, uno por ahí la encuentra en una tabla, que es con eso con lo que nos vamos a manejar. Ahora, cuando uno grafica estas cosas, ¿qué puede esperar? Cuando uno piensa en la energía libre de Gibbs en función de la temperatura, si la información que tenemos es esta, por lo pronto sabemos que, vieron que la entropía es un valor siempre positivo. Si le meto un menos, es negativo. Y si la derivada de algo es un número siempre negativo, lo que estamos teniendo es una función que baja. La escribo como una recta, la dibujo como una recta, la verdad es que podría tener otro tipo de dependencia, no es tan común, digamos, usar rectas es bastante común. Para la energía libre de Gibbs, digamos, es común que sea lineal si uno mira intervalos de temperatura más o menos alejados del cero, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Esto
la primera información que tenemos. ¿Qué forma va a tener Gibbs versus temperatura? Y seguro que algo decreciente. Ahora, a medida que yo aumento la temperatura de una sustancia, y esto sí es algo que saben de la vida, en algún momento, si yo caliento, me encuentro con cambios de estado, ¿sí? ¿Y qué pasaba en los cambios de estado? La entropía molar pegaba un salto, que yo acá puse como el caso más general, ¿no? Que puede ser una variación de entropía de cualquier manera, no sé, cuando caliento más al líquido, ¿se acuerdan que hablo del desorden del sistema? Entonces, las partículas que lo constituyen van ganando desorden, van ganando energía desordenada, aumento, pero cuando cambio de estado pego un salto. La entropía de una sustancia en estado gaseoso versus la que es en estado líquido siempre es bastante mayor. Se pega un salto en algún momento discontinuo. Igual pensemos en este caso el más tranqui, ¿no? Porque si yo pienso en el anterior, cuando tengo que la derivada, acuérdense que ese es la derivada de Gibbs. Cuando tengo la derivada constante, joya, la función es una recta. Cuando tengo una derivada lineal, una función lineal como derivada, la función original debería ser una parábola. Y no me interesa meterme ahí, que igual nada, no nos va a cambiar nada a nosotros porque no vamos a hacer muchas cuentas, pero no quiero curvitas. Quedémonos con los escaloncitos, ¿sí? Pensar que la sustancia tiene determinado valor de entropía para el sólido, otro para el líquido, otro para el gaseoso. Entonces lo que vamos a tener es otra recta para Gibbs molar del líquido con una pendiente más pronunciada, negativa siempre, porque eso es ley, pero en este caso, digamos, de valor absoluto más alto, entonces más negativa, y el gaseoso más negativa todavía, ¿sí? Metámosle números y veamos qué nos va a decir, qué tipo de cosas voy a querer, porque mi objetivo de esto último que vamos a ver es que interpreten gráficos. Es como uno de los objetivos más pulenta de la materia para la parte de termodinámica, y como nos vamos a quedar tan cortos, aunque sea la interpretación de distintos tipos de gráficos, me interesa que los tengan un poquito practicado. Cuando uno mira energía de Gibbs molar contra temperatura, ¿qué tipo de cosas vamos a poder saber? Por ejemplo, ¿cuál es la fase favorecida? ¿Y a qué me refiero con la fase favorecida? Si estamos hablando de distintas temperaturas, les hago la pregunta para que los lleva intuitivamente a esto. ¿Cuál es la fase a la que espontáneamente va, por ejemplo, el agua a temperatura ambiente? Piénsenlo. Si yo tengo un vaso de agua, ¿a qué temperatura tiende? Y todos decimos, sí, a la temperatura ambiente. No importa si el agua está muy fría, está muy caliente, eventualmente alcanza el equilibrio térmico, entonces se genera esa temperatura ambiente. Hablo de temperatura ambiente en un ambiente templado, ¿no? 25 grados centígrados, pensémoslo por ahí. Si yo en vez de tener un vaso de agua tenía un cubo de agua sólida, un cubito de hielo, ¿a qué fase? ¿Cuál va a ser la fase favorecida? ¿A dónde espontáneamente se va? Y ya lo sabemos, al líquido. Si yo tengo vapor de agua, ¿a dónde espontáneamente se va? Bueno, esa no es tan obvia igual, pero también al líquido va a depender de densidades y cosas de absorción del aire que vamos a obviar, pero la fase favorecida a temperatura ambiente es la líquida para el agua. Una forma más abstracta de verlo es, y si el punto de fusión es 0 grados centígrados y el punto de ebullición es 100 grados centígrados, a 25 estoy en la fase líquida, ¿no? En estos gráficos, ¿cómo lo vamos a ver? Porque yo tiré una sustancia conocida, pero esto se supone que es una sustancia desconocida. De hecho, son números inventados. Creo que no corresponden a ninguna sustancia. Ya no me acuerdo si el gráfico lo saqué de alguna sustancia o tiré números. ¿Quién va a ser la fase favorecida? Bueno, primero, ya saben de lo anterior que la pendiente más pronunciada corresponde a gaseoso. Esto podría yo no decírselos, La pendiente menos pronunciada va a tener que ver con un sistema más ordenado, con menos entropía, o sea, al sólido. La intermedia al líquido, la más pronunciada al gaseoso. La fase favorecida, la fase que va a preferir el sistema, va a ser siempre la de menor Gibbs molar, ¿sí? Entonces, con este gráfico estamos en condiciones de decir que hasta
los 195 grados, la fase favorecida, o sea, toda esta sustancia siempre va a tender a estar sólida. En estas temperaturas. Si paso esa temperatura, la fase favorecida que se ve acá va a ser gaseosa. Entonces, a las preguntas de cómo evoluciona un sistema a determinadas temperaturas, lo que uno hace es ubicar esas temperaturas. Miren, puse una temperatura medio polémica, porque el 200, ¿dónde anda la cosa verde? Pero bueno, fuera de dónde ande la cosa verde, ¿a dónde va a evolucionar? Siempre, por más que no podamos ubicar exactamente el punto, está después del 195. ¿Y quién es la fase favorecida? La rosa, la gaseosa. Entonces, ¿a dónde va a evolucionar una muestra? Si está en estado sólido, a gaseoso. Si está en estado líquido, a gaseoso también. Y si está en estado gaseoso, y se va a quedar ahí, no tiene necesidad de cambiar de fase, ¿sí? A 200 grados. ¿Cómo sé? Porque pasé un poquito el 195. Lo siguiente que uno puede ver, y capaz que ya lo vienen intuyendo, porque si yo digo, bueno, a partir del 195 la fase que gana es la gaseosa, antes es la sólida. En este caso la líquida no gana nunca. Ahora vamos a ver qué implica eso. No es muy común que la líquida no gane nunca. En el gráfico anterior yo les había puesto un gráfico en el que se veía una parte en la que gana el sólido, una parte en la que gana el líquido, una parte en la que gana el gaseoso. Y fíjense que es a medida que voy calentando, ¿no? A medida que avanzo en el eje de la temperatura. Caliento, acá gana el líquido, a estas temperaturas gana el líquido, a partir de determinada temperatura ya empieza a ganar el gaseoso. Entonces, la fase favorecida siempre es la que queda por abajo de todo. ¿A dónde evoluciono? A esa fase favorecida. ¿Dónde están los puntos de cambios de fase, de transición, de fusión, de vaporización, de sublimación? Y bueno, van a estar en los puntos en los que se quiebra esta fase favorecida. ¿Qué pasa en este caso? Siempre va a ser la intersección de las rectas de fases favorecidas. Esto me lo anoté porque es importante. Pues yo acá, por ejemplo, tengo verde que se quiebra en rosa, o sea, líquido que se quiebra en gas. Y ahí uno diría, bueno, el líquido pasa a vapor, ese sería el punto de ebullición, ¿sí? Lo que pasa es que el líquido no es posible, no es estable, digamos, no es que no es posible, no es estable. Si yo tengo líquido en estas temperaturas, en esta temperatura va a tender a pasarse a sólido, no va a pasarse a vapor, ¿sí? Eso es lo que me indica el gráfico de Gibbs. En este gráfico en particular lo que tengo es solamente cambio de sólido a gaseoso, o sea que tengo punto de sublimación. No tengo fusión, no tengo vaporización, porque el líquido no resulta favorecido. ¿Cómo se va a calcular la entropía? Teniendo en cuenta esto que decíamos que era la derivada. Si es la derivada, es la pendiente de la recta. Cuando tengan rectas, simplemente hacen la pendiente de la recta con lo que ya saben de antes, ¿no? El delta I, delta X, en este caso va a ser, vamos a necesitar 2 puntos siempre, ¿eh? Yo les tengo que dar 2 puntos si quiero la entropía molar de la sustancia que les estoy mostrando. Algo que les iba a decir. Bueno, y que estos valores están en tablas, con lo cual uno puede saber, si uno tiene este gráfico y puede sacar la pendiente de la recta, va a una tabla de entropía molar, se fija, a ver, no sé, la pendiente me dio 8. ¿Quién tiene entropía 8? Mira, esta sustancia, entonces estoy en presencia de esta sustancia. Lo mismo con los puntos de ebullición y de sublimación, de lo que sea.